Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tengo el gusto de presentar a la ingeniera y licenciada del Leda Fortunata Siles Frisancho. Ella es escritora, es miembro del Centro de Escritoras Arequipa, con publicación de poemario en 1994, con publicaciones en revista Culturalito, álbum de oro de Puno, edición número 18 del 2001, Pandilla Puneña, edición de la revista Summa Uno, y como comentarista crítica sobre la tropogénesis de una resonancia estética. Actualmente miembro de Hacedores Literarios Internacional, participante en el grupo Asociación de Escritores Boyacanenses de Boyacá, Colombia, y publicación en la región Arequipa. La tenemos aquí, Adeleda. Muchas gracias por estar, Adeleda, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Adita, y todas las compañeras presentes. Debo comentar que el texto que voy a presentar a continuación es un texto que muchos a veces tergiversan o malentienden. El día de hoy voy a hablar sobre la tradición métrica y la posmodernidad tropical, la poesía, redes y estilos emergentes. Vivimos en una era literaria donde conviven lo viejo y lo nuevo, lo riguroso y lo efímero, lo simbólico y lo confesional. La poesía tradicional, con su rima, ritmo y métrica, en decasílabos, silvas, octetos o endechas, sigue ejerciendo poder porque confiere solemnidad y música al lenguaje. No es un mero ornamento. La forma moldea el sentido. Un ejemplo de poesía tradicional lo encontramos en Octavio Paz, que en su soneto 1 demuestra cómo el endecasílabo con rima consonante otorga musicalidad y perfección. Cada línea medida convierte la emoción en arquitectura verbal. José Asunción Silva, en su Nocturno 3, ejemplifica el verso libre auténtico. Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Allí la libertad no es desorden, es ritmo interno, semántica unitaria e intención estética. Tanto la métrica tradicional como el verso libre muestran que la poesía verdadera exige perceptiva literaria y conciencia formal. El vanguardismo del siglo XX tiene aspectos positivos y negativos. Es bien cierto que cumplió un papel importante a nivel histórico al liberar el lenguaje de moldes rígidos, pero también liberó parte de su anarquía que terminó por confundir libertad con caos. Muchos textos fueron meros exabruptos emocionales sin tropología ni estructura. Hoy no corresponde repetir esa ruptura, puesto que la posmodernidad reclama más bien la integración de la tradición y la modernidad, con estilos como el neocreacionismo, que también es parte de ese vanguardismo, pero que reafirma la creación consciente a través de metáforas, prosopopeyas, hipérboles, sinécdoques, símiles, y figuras simbólicas con imágenes cronográficas. Frente a esto, las redes sociales han popularizado textos que se presentan como poesía, pero que son confesiones sentimentales, como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás en casa? Sí. ¿Ya salió tu mamá? Sí. ¿Te puedo ver? Ok. ¿En la puerta? Sí, nos encontramos. Y estos textos se hacen pasar por poesía y carecen de tropos, de ritmo, de dimensión simbólica, puesto que no son poesía, sino de repente hasta catarsis disfrazada, como te extraño cada amanecer, ¿no? Que es un término tan popularizado, o como algunos desahogos motivacionales que no alcanzan la universalidad ni la calidad estética. Los grandes del canon nos muestran el camino contrario. Citemos, por ejemplo, a César Vallejo. En Poemas Humanos escribe:
Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, donde el dolor se universaliza en una atmósfera simbólica. O también al conocido Borges, que evoca mundos enteros en pocas líneas con precisión metafórica. O quién no recuerda a Octavio Paz, que recuerda la métrica, que no es una reliquia, sino una fuente viva de belleza. De todo ello se desprende una crítica con una exigencia. El verso libre requiere unidad semántica, ritmo y, ¿por qué no?, algunos tropos. No cualquier frase corta como está proliferando en redes. La poesía clásica tradicional demuestra que la rima y la métrica dan permanencia y densidad. Parte del vanguardismo, que ya no debería seguir teniendo vigencia, en especial esa parte de la anarquía libre que invita a escribir como se pueda y que no puede seguir justificando la ausencia del arte, que es tan importante en la escritura. La posmodernidad abre la posibilidad de nuevas convergencias, siempre que se sostengan en la perspectiva literaria. Textos confesionales y catárticos no son poesía o no podrían considerarse como tal, podrían ser incluso desahogos o tener otras acepciones como artículos, textos o diálogos, pero aquellos textos que carecen de calidad y cualidad estética no deberían llamarse poesía. La tarea creo que es clara, devolver a la poesía su carácter de arte, de la palabra. No basta con conmover, es preciso construir, figurar, tropologizar. El verdadero poema transfigura el dolor en símbolo, la emoción en metáfora, la vida en un constructo verbal. Queremos versos que no se apaguen con la pantalla del celular, sino que resuenen en la memoria cultural, y la poesía no se salva por emocionar, sino por inscribir belleza y densidad en la palabra. La tradición métrica, el modernismo, la posmodernidad y los estilos emergentes nos recuerdan que la emoción solo alcanza universalidad cuando se convierte en forma, cuando la palabra se reviste en rigor, ritmo y símbolo. Hay algunos ejemplos contemporáneos, modestos pero sublimes, poetas que ya publican libros con buena tropología, poetas de lengua española que cruzan lo confesional y lo simbólico, autores que no solo dicen me duele, sino que construyen el dolor con una imagen paradigmática y subjetiva, trascender del yo real al yo poético. Aquí quiero destacar que el verso libre tiene que tener unidad semántica en cada línea, por ende no puede faltarle ritmo y tiene que tener un epicentro temático. La adjetivación tiene intención estética, que tenga una prosopopeya o metáfora, pero la poesía libre tiene que tener una línea semántica con sentido, es decir, sujeto y predicado. Entonces, vamos a encontrar que en cuanto a la poesía clásica tradicional, a diferencia del verso libre, tenemos algunos sonetos como el que ya les he mencionado y también algunos autores como Giacomo da Lentini, que fue perfeccionando y popularizó el español en otros contextos. Asimismo, existen otros autores que incluyen a poetas como Dolce Stil Novo o como Dante Alighieri, quien también contribuyó a la forma estética de la poesía y también de la escritura. Algunos autores en España, u otros poetas, o otros autores, como Garcilaso de la Vega en el siglo XV, quienes consolidaron su estructura y lo usaron para tratar temas como el amor, la belleza y la reflexión sobre la vida. Es decir, hay varios escritos que están plasmados en formas poéticas que se han popularizado enormemente durante el Renacimiento. En la poesía clásica tradicional sí se usa rima, ritmo, métrica y cómo no dejar de recordar al gran Octavio Paz por sus sonetos, ¿no? Que cumple con toda esa estructura y musicalidad. Entonces, analizando los textos que he mencionado, tanto de César Vallejo y Octavio Paz, debo de recalcar que el modernismo exige que no solamente se renueve estéticamente y se rompa con ese pasado, sino que haya un lenguaje más refinado, más exótico, más sensual, y no solamente inspirarse en el romanticismo, el parcianismo, el simbolismo, que también podría destacar, ¿no? A Leopoldo Antonio Lugones,
que fue escritor modernista y polímata argentino, ¿no? O en el posmodernismo de mediados del siglo XX, que es una corriente posterior y que en contraste juega con la fragmentación, la parodia y la duda. En conclusión, la poesía no queda salvada por el deseo de conmover, no se salva por su capacidad de solamente plasmar lo que se piensa, sino debe inscribir belleza, densidad y tropología en cada palabra. Queremos que la poesía no se desvista ante lo inmediato, sino que se construya en un altar simbólico. Y pretendemos que los versos deban no solamente escribirse para transfigurar las palabras, sino que no se olviden al apagarse la pantalla, sino que resuenen en la memoria de quien lea. Muchas gracias. Bravísimo.